Muchas gracias. Para mí siempre es un placer hablar aquí en la Fundación, que tiene el enorme detalle y la bondad de traerme, ya este es el tercer año, y vengo para la universidad, para el seminario internacional que hacen, y que veo por ahí caras de alumnos que han estado ahí disfrutando unos días. Y además he estado en Valdivia, de donde acabo de llegar, y hoy me gustaría que reflexionáramos juntos sobre una pregunta que me hacen muy a menudo, y es: ¿cómo es posible que hablemos en general, quienes defendemos la economía de mercado, cómo es que hablamos todo el tiempo como si el mercado fuera lo más, como si el mercado fuera la solución a todo, ¿no? Y además te dicen, ¿por qué el mercado es la solución a todos los problemas y no el Estado? ¿No? Ya puestos a tener una llave que abre todas las puertas, pues ¿por qué el mercado y por qué no el Estado? ¿No? Entonces, lo que yo he hecho ha sido reflexionar sobre si el mercado es la solución a todos nuestros problemas. Bueno, esto es un mercado. Este es un mercado griego, como lo pone aquí, el ágora ateniense. Fíjense que yo la primera vez que vi este esquema, lo primero que, como soy muy despistada, lo primero que pensé es, pero ahí ¿dónde es el mercado? Todo ello es el mercado, porque el mercado era donde se reunían los atenienses, donde se reunían para charlar, para intercambiar, para comentar, para discutir, para contar sus ideas, para aprender de los maestros filósofos que estaban por ahí. Entonces, eso era exactamente el mercado, era la confluencia, era un lugar de reunión, donde alguien tenía algo que ofrecer y otros tenían algo que pedir. No necesariamente bienes, pero también, ¿no? Esto ya es un mercado medieval. Esto es un mercado medieval en Medinaceli, en Castilla, en España. Fíjense que ahí es donde todos estos puestecitos con todas estas tiendas, a mí no me resulta extraño tampoco. Por ejemplo, en mi ciudad, en Madrid, en la Plaza Mayor en Navidades, ¿no?, se venden figuritas de Belén para el nacimiento y decoraciones de Navidad y dulces y tal. Se pone así, se pone así. El ayuntamiento autoriza que se pongan todas las tiendas y todos los puestecitos. Y tal vez por aquí también se conozca algún mercadillo, ¿no?, algún mercado en pueblos o en ciudades donde se ponen tiendas y llegan los comerciantes, plantan su tienda, te venden cosas, lo recogen y se van a otra ciudad, porque eran mercados ambulantes, ¿no? Y ahí podías encontrar desde alimentos hasta remedios para el dolor de muelas, pasando por caballos que solían estar por esta parte de aquí, y también tenías unos señores que te cambiaban unas monedas por otras, te cambiaban florines por reales, por ejemplo, ¿no? Y esas eran las que se llamaban las tablas de cambio, las taules de canvi en Cataluña, que es el origen de los bancos, ¿no? Eran personas que ofrecían y demandaban lo que hoy en día llamamos divisas. Ya esto es más cercano, ¿verdad? Es un mercado donde uno puede comprar cualquier cosa. Fijaros que ya aquí vemos que están los precios bien claros para que todo el mundo sepa por cuánto se venden estas manzanas o aquellos tomates, si es que son tomates, o las lechugas y aquello que parecen cebollas o cebolletas, etc., ¿no? Esto es un mercado mucho más actual, donde van los demandantes, hay unos precios fijados. En el anterior, en la Edad Media, no era raro regatear. Si alguno de ustedes de repente ha ido a Marruecos o a Estambul, en el sur de España también de vez en cuando, se puede regatear. Y tú ves, pues, no sé, algo que te gusta, un cinturón que te gusta, y puedes decir, ay, pero no me lo llevo, me lo rebaja, me hace un precio. Aquí no, aquí tú tienes el precio, eres lo que se llama precio aceptante, que quiere decir que sabes que tampoco vas a influir mucho en el comerciante, porque si tú no le compras va a venir otro y le va a comprar, con lo cual poco puedes hacer para que cambie ese precio, ¿no? Es un mercado como más elaborado. Y este es el mercado actual. Aunque yo me sienta identificada aquí, porque voy a la compra y hago los mandados para llenar la nevera, más o menos, de casa, y voy a un mercado similar, lo cierto es que cada vez más gente, y los jóvenes seguramente también lo reconocerán,
El mercado está en Internet, se borran las barreras geográficas y de repente puede que te hayas comprado ese bolso tan bonito por Internet y no sé si te lo has comprado aquí en Chile o te lo han traído de México o de Europa o lo que sea. Y así muchas cosas, como por ejemplo los billetes de avión, hoy se han comprado desde un teléfono móvil, seguros, pues todos negociamos o muchos negociamos con nuestro banco. Yo tengo un problema ahora mismo y ahora están dormidos en España, pero en el momento en que estén despiertos puedo mandar un mensaje, puedo actuar con banca telefónica o con mi banca electrónica, puedo hacer cosas, transferencias desde mi cuenta corriente y realmente el mercado hoy en día y cada vez más es un mercado que está concentrado en Internet y va siendo cada vez más seguro, cada vez se va perfeccionando más este mercado, que fijaros cómo realmente en unos cuantos siglos, unos pocos miles de años, ha evolucionado desde ese ágora, donde la gente espontáneamente iba para reunirse, etcétera, a Internet. Si lo pensamos, tampoco es tan diferente, porque aquí también nos reunimos, tuiteamos, colgamos fotos de Instagram, intercambiamos cosas, ideas políticas o no, poesías, compartimos experiencias, quedamos en Tinder, no tengo Tinder, pero la gente joven sobre todo queda por Tinder o por esas cosas, no sé, yo no lo he usado nunca. ¿Tú tienes Tinder? No. No tiene Tinder. Pero sí todos conocemos a alguien que de repente, pues he conocido a alguien en Internet y luego se conocen en verdad o no se llegan a conocer. Parece un poco como el Ágora de Atenas llevado a las nuevas tecnologías o con aplicando las nuevas tecnologías. Es muy difícil explicar esto, un mercado así, que lo primero que te inspira esta diapositiva es complejidad, es muy difícil explicarlo si esto es lo que enseñamos en las universidades. Mea culpa, profesora de economía, de macroeconomía y de microeconomía, y exactamente esto es lo que enseñas, porque está en todos los libros de texto, desde el Parking hasta cualquier otro, ¿no? Los tipos de mercado. Hay determinados tipos de mercado que se caracterizan por determinadas cuestiones, por determinados tipos. Tenemos la competencia perfecta, la competencia monopolística, el oligopolio y el monopolio. 4 tipos de mercado. Esta complejidad se resume en estos 4 tipos de mercado y se clasifican dependiendo de cuántos agentes hay muchos compradores o pocos, muchos vendedores o pocos. La competencia, es decir, si realmente uno compite con otro, si nos estamos exponiendo y estamos arriesgando, es muy fuerte en estos 2 casos, muy fuerte pero con posibilidad de pactos en el oligopolio. El oligopolio es cuando hay pocas empresas que ofrecen, con lo cual se pueden poner de acuerdo para subir precios. El ejemplo perfecto es el petróleo. Las 7 hermanas, los países productores de petróleo que se ponen de acuerdo, suben los precios y ahí te dejan, o reducen la producción y generan un aumento de precios, ¿no? Y el monopolio, en el monopolio es inexistente. Ahí el único vendedor es el que pone el precio, etcétera. También se diferencian por el tipo de producto, la influencia sobre el precio, que haya libertad de entrada al mercado y que haya transparencia en el mercado. Y vuelvo a resaltar que aquí pone perfecta. Y este es el tipo de mercado en el que me quiero centrar porque como enseñamos nosotros, y aquí en Chile en todas las universidades, los tipos de mercado, es así. Hay un mercado, un tipo de mercado, que es el mercado en competencia perfecta, que tiene estas características. Es un mercado muy grande, homogéneo, donde el transporte es barato y eficiente, la disponibilidad de la información también es perfecta, todos los agentes pueden disponer de toda la información en todo momento, hay pocas restricciones del gobierno o ninguna, además hay libertad de entrada y salida de las empresas en el mercado, no hay ninguna
restricción, no hay ninguna penalización oficial o no oficial. Y eso es como se define la competencia perfecta. ¿Alguien conoce algún país, alguna situación donde se dé esto? Esto no existe, es irreal. Es un modelo de mercado que no existe en la realidad, porque es imposible, primero, que los productos sean homogéneos. Eso puede ser si te ciñes al mercado de un bien concreto que sea siempre el mismo y que no haya diferencias. Tu bolso y el tuyo son muy diferentes. Ya no es homogéneo. En calidad, en procedencia. Puede ser que haya un sistema de transporte eficiente y barato, pero tampoco es fácil. Tiene que haber innovaciones tecnológicas que lo permitan. El tema de la información es clarísimo. Precisamente en el mercado, el tener información privilegiada, conseguida legalmente, pero el tener información privilegiada o el tener una mayor intuición respecto a lo que van a hacer los agentes es lo que te da un beneficio, es lo que te da oportunidad para tener beneficio, ¿no? Y la libre entrada y salida de las empresas en el mercado tampoco suele ser real. Es muy difícil encontrar un mercado donde no haya una barrera para entrar, aunque solamente sea la barrera del know-how, de el conocimiento que las empresas que llevan más tiempo compitiendo tienen respecto a la venta del producto, a lo que quieran los consumidores, etc. Con lo cual, lo que enseñamos en las universidades no es el mercado real. Enseñamos un modelo. Nos tienen que disculpar a los profesores porque lo que queremos es, tenemos una intención didáctica, entonces ponemos el ideal para analizarlo y ya está. Eso es como debería ser. Pero lo cierto es que a mí me da la sensación de que a nuestros muchachos les metemos en la cabeza ideas distorsionadas, porque salen sin saber lo que es un mercado y salen pensando que puede ser que haya información perfecta y que estas cosas se dan. Y te hablan de competencia perfecta, no solamente los alumnos que salen de los estudios, de la carrera, sino los propios profesores, muchos economistas, asesores de los ministros, los propios ministros, te hablan de la competencia perfecta sobre si es moral o inmoral, o de arriba o de abajo, como si existiera. Y es como si nos ponemos a analizar desde el punto de vista zoológico cómo son los unicornios. Bueno, pues no sé por qué no existen, o los dragones, que tampoco existen. Son animales de fantasía. El primer problema o lo más perjudicial de esta visión, de esta y de esta, es que lo que les planteamos a los chicos y lo que planteamos a la sociedad es una mentalidad lineal. La mentalidad lineal indica que un problema tiene una solución. Y la realidad es que nuestro cerebro no funciona así. Ni funciona así ni nuestro cerebro ni la sociedad. Y en general, el mundo en que vivimos y la propia naturaleza tampoco funciona así. Porque para el mismo problema encontramos diferentes soluciones. Si alguno de ustedes se dedica a la empresa o estudia empresas o incluso probablemente en ingeniería, pues los estudios estratégicos o los estudios de Lean Change Management, lo primero que te dicen es vamos a analizar todas las opciones, todas las oportunidades que existen para resolver problemas. Luego, se parte de la base de que no es verdad que un problema tiene una única solución. No es verdad que la economía o el mercado es algo estático que sucede así, existe esto, plaf, como si fuera una fotografía, sino que hay problemas económicos que nos vamos encontrando porque el entorno va cambiando y vamos dando soluciones, diferentes soluciones al mismo problema. Y a veces una solución que nos funciona para un problema la extrapolamos a otro problema distinto que tenemos, a lo mejor en otro ámbito, porque nos ha funcionado y somos seres inteligentes y plásticos. Nuestro cerebro es plástico y hace esas cosas, ¿no? Por eso se tiene la idea de que la economía es un mecanismo. Y esa idea es la más nefasta que hemos podido transmitir. Esto de que la economía es un mecanismo. Primero porque quienes defienden el modelo neoclásico
quienes desde la teoría económica defienden el modelo neoclásico, se plantean que es un mecanismo que funciona perfectamente. Son los defensores del mercado perfecto, de la competencia perfecta. Defienden los unicornios, ¿no? Pero por el otro lado tenemos a los economistas keynesianos y otros que te dicen es un mecanismo imperfecto. Es como este reloj que de repente tuviera un problema y necesitamos que venga este señor a solucionarlo. Necesitamos un mecánico, un relojero que venga a darle cuerda y que venga a solucionar el problema del mercado. Porque como es un mecanismo imperfecto, y de hecho el modelo keynesiano lo que demuestra es que no existe la competencia perfecta, sino que se puede hallar equilibrio, no existe el equilibrio perfecto en todos los mercados, sino que existe la competencia perfecta, pero no el equilibrio general, de manera que se encuentran en equilibrio todos los mercados menos el de trabajo. Y Keynes lo que hace en su teoría es desarrollar soluciones para cómo hacemos para ajustar este mercado de trabajo teniendo en cuenta que el mercado de dinero, el mercado de bienes están en equilibrio, ¿no? Así que, evidentemente, aunque parece muy sencillo, bueno, pues claro que hay diferentes tipos de mercado, todos sabemos lo que es un monopolio, o reconocemos el tema del petróleo, pocas empresas, o la competencia monopolística, o aquellos mercados donde hay muchos compradores y muchos vendedores, etcétera. No nos suena extraño. Cuando analizamos un poco más despacio las características de la competencia perfecta, sí que hacen un poco de ruido y obviamente si tenemos en cuenta que nuestro cerebro es un sistema hipercomplejo y no funciona linealmente, esta idea de la economía es un mecanismo que hay que ajustar o que funciona perfectamente, tanto un unicornio como el otro unicornio no sirven en realidad. Esta es la diapositiva, la primera diapositiva que pongo en mis clases de teoría económica, ¿no? Como para que vayan sabiendo qué es lo que vamos a ver. No parece sencilla, ¿no? Les explico cuál es el problema económico. Está en inglés porque doy clase en inglés. Es Economic Theory, es un grupo internacional. Entonces, me van a disculpar que esté en inglés las diapositivas, alguna diapositiva. Pero es sencillo, ¿no? Fíjense que si miramos así de lejos, dice, pues el problema económico no es un problema inmediato. Está relacionado con muchas cosas. De repente hay determinadas preguntas clave que son las que nos hacemos los economistas. ¿Qué bienes hay que producir? ¿Cómo hay que producir estos bienes? ¿Y para quién? Y además podemos hacer afirmaciones positivas si conseguimos datos. Hay algún tipo de economista que se dedica a recopilar datos estadísticos para hacer afirmaciones positivas en función de lo que hemos recogido de la realidad. Por ejemplo, el marketing, los estudios de mercado, que te dicen exactamente quién ha comprado qué y podemos diseñar campañas de marketing en función de esto. O datos de importaciones y de exportaciones para analizar la balanza comercial. Pero además, el problema económico, o la base del problema económico, es que tenemos necesidades inagotables, somos insaciables los seres humanos. Cuando superamos unos problemas, nuestra atención, como decía Maslow, se enfoca en otro tipo de necesidades, de manera que nuestras necesidades jamás se van a colmar y tenemos recursos escasos, por lo cual tenemos que gestionar de alguna manera este tema. Además de afirmaciones positivas, también hacemos afirmaciones positivas porque el ser humano es un ser moral. Es un ser moral y creemos que las cosas están bien o mal, con lo cual en economía también hacemos afirmaciones normativas. Y por supuesto que también el problema económico está relacionado con la toma de decisiones, que aquí solamente aparece el coste de oportunidad como único factor, pero piensen ustedes en lo que deciden cada día, ¿no? Hay personas que deciden de manera más directa, pero hay otras que para ver lo que quieren cenar esta noche en el restaurante es como, ¿cómo quieres la hamburguesa? No sé, ¿con queso? No, con queso no. A ver, ¿con cebolla? No, que luego tal. Y te tiras media hora para decidir. Si eso es con una hamburguesa, imagínese si te estás jugando el dinero, si te estás jugando la inversión, o si se trata de algo más serio como
¿Pido un aumento de sueldo? No pido un aumento de sueldo. ¿Invierto o no invierto? La toma de decisiones es algo que se estudia no solo en economía, se estudia en filosofía, se estudia en psicología, cómo es que los seres humanos tomamos decisiones que tenemos en cuenta, cómo afecta la cultura, somos seres que estamos determinados o hay libre albedrío, es decir, es una cosa bastante compleja, ¿no? Esto me lleva una hora. Para explicar a fondo qué es el problema económico me lleva una hora y podía estar más. También es verdad que es que yo me ponen un micro y no paro de hablar, pero ven que hasta solo la simple definición de qué es el problema económico no es tan sencillo. No es tan sencillo como para luego decir, y hay 4 tipos de mercado, A, B, C, D, con estas características que son perfectamente estipuladas y estáticas. Estáticas, como si hubiera mercados donde, como si fuera imposible que la competencia llamada perfecta se pudiera transformar en un oligopolio o en un monopolio, o al revés. A lo largo de la historia económica, que tengo la suerte de también dedicarme a ello y enseñar historia económica, hay ejemplos de empresas. En historia de la empresa es muy común ver empresas que por circunstancias históricas eran monopolios y a continuación aparecieron otras empresas que le presentaban un desafío y poco a poco pues ha habido cada vez más empresas. Pensemos en los móviles, en los teléfonos móviles. Pues al principio probablemente pocas empresas podían invertir en ello y ahora hay pues muchas más marcas, muchas más empresas que se dedican a fabricarlo, ¿no? Esto quiere decir que estamos planteándolo mal todo desde el principio. Cuando, por ejemplo, nos planteamos en economía qué es la rentabilidad, lo que hacemos es enseñar linealmente ¿qué es la rentabilidad? La rentabilidad se ve afectada por la calidad del producto, por el liderazgo, por el alineamiento de todos los procesos y por la competencia. La rentabilidad, la capacidad de generar beneficios de las empresas en general, ¿no? Dependen del empresario, del producto, de tal, no sé qué. 1, 1, 1 y 1. La realidad es esta. En realidad, la calidad del producto también depende en ambos sentidos, es una línea de ida y vuelta, con el liderazgo del empresario o del equipo que tiene el empresario. Y también está relacionado con el alineamiento de los procesos. Esto está relacionado con todo lo demás, la competencia está relacionada con todo lo demás y todo como resultado es más rentable o menos rentable, que a su vez el resultado de esta rentabilidad afecta a lo primero. Es decir, estamos en un sistema donde hay elementos que se relacionan unos con otros. Y no es exactamente un sistema sencillo, es un sistema complejo. Si uno analiza qué es un sistema complejo, que es aplicable al funcionamiento del cerebro, es aplicable a la sociedad es hipercompleja y es aplicable al funcionamiento de la empresa y, por supuesto, el mercado es un ente complejo, nos damos cuenta hasta qué punto ese cuadro con los 4 tipos de mercados es un fraude y es una falacia absoluta, ¿no? Un sistema complejo es impredecible, el mercado mucho más. ¿Por qué razón? Porque la base del mercado es la acción humana, es la acción de los individuos y los individuos somos impredecibles, las mujeres todavía más, ¿no? Entonces, somos impredecibles, luego aquellas organizaciones humanas que sean sistemas complejos tienen que ser impredecibles necesariamente. La relación causa-efecto es múltiple y además es circular, como hemos visto con la rentabilidad, ¿no? Además, hay una sinergia de manera que hay una cooperación de elementos que se autoorganizan. No quiero pararme muchísimo porque nos aburrimos todos. Las estadísticas no suelen ser simétricas, se da la asimetría, no hay esa armonía que la linealidad nos aporta y que nos parece sencillo y decimos que sí. No, los sistemas complejos no son
estadísticamente simétricos, pero sí son robustos y además son abiertos, no lineales y adaptativos. Y he corrido aquí porque quería llegar a aquí, adaptativos. ¿Qué quiere decir adaptativos? Quiere decir que aprenden de la experiencia. Los sistemas recogen información, llevan a una acción y en función del resultado, la acción siguiente, la toma de decisiones, se perfecciona. Se perfecciona. Es decir, hay que seguir intentándolo. Los sistemas se van retroalimentando, por eso son complejos. Los sistemas complejos, que son sistemas abiertos, que reciben información de fuera, se van autoalimentando, retroalimentando y se van adaptando al entorno. Y por eso sobreviven, por eso son evolutivos, porque se adaptan al entorno, que no quiere decir que lo hagan sin rozamiento o sin problemas. Claro que es un problema, pero no son estáticos. Ante un cambio en el entorno, el sistema complejo reacciona ajustándose, no como un mecanismo, sino como un ser biológico, que es muy diferente de un mecanismo. Lo contaba en otra charla. Yo tengo 2 hijos y cuando tuve a la segunda, yo le decía al ginecólogo, pero qué diferente ha sido el parto. Y me decía, no solamente cada mujer es un mundo, es que cada parto es un mundo. No hay 2 partos iguales, no hay 2 niños iguales. Yo pienso, pues en mis hermanos somos todos completamente distintos y seguro que cada uno de ustedes tienen hermanos y familia y dices, no tengo nada que ver con ellos, o tengo más que ver con este que con el otro. Y como padres, pues tendrán hijos y dirán, hay que ver, este hijo mío, qué diferente es de este, y viene del mismo padre, misma madre, y es que es increíble, ¿no?, cómo han evolucionado de manera distinta. Los entes biológicos, los seres biológicos, somos adaptativos. Pues antes éramos mucho más peludos, ahora somos mucho menos peludos. Unos más y otros menos, también es verdad, ¿no? Pero nos hemos ido adaptando. Ahora caminamos erguidos porque es mucho más eficiente y vamos evolucionando a la medida en que el entorno va cambiando. También el timing es lento, ¿eh? O sea, esto no es ¡ah!, y te adaptas, no. Requiere su tiempo, igual que pasa con el mercado. Desde el ágora hasta lo que estamos viviendo del mercado en Internet, ha pasado un tiempecillo, ¿no? Ha pasado un rato. Y se ha ido amoldando ese lugar, que ya no es lugar porque hemos superado las barreras geográficas, donde intercambiamos. No les voy a hacer leer esto, pero lo pueden encontrar en Google, en imágenes de Google. Aquí pone hipercomplejidad. Es muy divertida esta diapositiva, sobre todo si no te puedes dormir, tienes insomnio, tienes una larga espera, porque la cosa es que los diferentes colores se refiere a la hipercomplejidad y la sociedad. En verde está el cambio de perspectiva y en morado está exactamente la definición de hipercomplejidad. Entonces, ¿me permiten que me ponga mis super gafas verdes que me hace ver hasta el futuro? Bueno, ni con gafas veo. ¿Qué les parece? Pero son palabras y verbos que permiten componer frases, ¿no? De manera que te explica todo qué es la hipercomplejidad y su relación con la sociedad y el cambio de perspectiva en un ideograma. Este dibujo de la hipercomplejidad es hipercomplejo. Es hipercomplejo. Así funcionamos. ¿No les recuerda al mapa neuronal? Cuando uno ve la fotografía del cerebro, somos así. Es así como somos. Nuestras neuronas se relacionan así, de manera hipercompleja. Y así nos relacionamos en el mercado, de manera hipercompleja. Porque el mercado está formado por humanos. El mercado no es esa cosa de la culpa es del mercado. Igual que el Estado tampoco es esa cosa de la culpa es del Estado. El Estado es una estructura compuesta de personas que se equivocan, que no se equivocan. Y lo importante es saber si asumen su responsabilidad las personas involucradas de un lado o de otro, ¿no? Entonces, como el mercado está formado de personas, necesariamente tiene que ser hipercomplejo.
Esta hipercomplejidad, yo soy bastante simple, o sea, mi cerebro es muy simple y así entendí mucho mejor qué es la hipercomplejidad, porque está el desempeño, las interconexiones, el impacto ambiental, la variabilidad, la seguridad y la disponibilidad, están todos hechos un burruño aquí, ¿no? O sea, todo está mezclado. En el mercado no puedes analizar, o es muy difícil, precisamente el esfuerzo de analizar consiste en deshacer todo esto y ver cuál es el desempeño de los agentes en el mercado, si es un mercado seguro o no es un mercado seguro, cuál es el impacto del entorno en este mercado. Eso es un esfuerzo de análisis porque la realidad es que está todo así, como unos espagueti, ¿no? Todos mezclados y es difícil diferenciar una cosa de otra. De manera que nosotros, en general, pensamos que pues, hay diferentes soluciones para el mismo problema, igual que hay diferentes lámparas para darnos luz. Y yo quiero enfocar hoy, quiero enfocarme en uno de los aspectos, que no es el más importante probablemente, pero uno de los aspectos en los que me parece interesante pensar acerca del mercado, y es el mercado como ente en el que nos comunicamos, ¿no? La comunicación en el mercado es una de las cosas que menos se estudian, y para mí me parece más importante, ¿no? Este es el típico esquema de qué es la comunicación. Está el emisor del mensaje, yo, por ejemplo, ahora mismo estoy emitiendo un mensaje, creo un mensaje y lo mando a través de un medio que está transportando este mensaje. Y aquí están los receptores, que son ustedes, que están recibiendo el mensaje. Mi intención como creadora de este mensaje es causar un efecto en ustedes, tener un impacto en ustedes. Y en medio de todo esto hay varios factores, no solamente el medio, que es a través de una charla directa con un micro y unas diapositivas, sino el sitio donde estamos, el hecho de que hay muchas personas, podría haber más, pero hay muchas personas, etcétera. Eso condiciona muchas veces que la recepción sea adecuada. Yo puedo estar queriendo mandar un mensaje y no lo estoy haciendo bien, no estoy dando con el código de comunicación, y ustedes pueden recibir otro mensaje completamente distinto. Y tal vez el efecto que tiene sobre ustedes mi mensaje no es el que yo estoy pensando, ¿no? Y ustedes lo que están recibiendo no es lo que yo esperaría, ¿no? Hay errores de comunicación. Es decir, cuando pensamos en el mercado como aquel lugar donde nos comunicamos, porque comunicamos cuáles son las señales que nos comunican cosas en el mercado. Los precios. Los precios nos dicen, son los semáforos, como digo siempre, que nos dicen actúa, dale una pensadita o para, no actúes, ¿no? Compra o no compres, ¿no? O vende o no vendas, invierte o no inviertas, pide el préstamo o no lo pidas. En ese sentido es en el que quiero que vean el mercado como centro de comunicación. Hay errores de comunicación porque los dos, el emisor y el receptor, no contactan. Como aquí, por ejemplo, vemos que la cámara y la lente no pueden contactar, y entonces te dicen limpia la lente, porque igual hay polvo entre la lente y la cámara y no contactan, no llegan a coincidir. Son problemas que pueden tener solución, o por ejemplo, cuando se transmiten datos y se copia mal, ¿no? Aquí tenemos un código binario del dato transmitido y el recibido, y aquí se ha transmitido un 0 y se ha recibido un 1. Y ahí vemos la diferencia entre una cosa y otra. Pero hay problemas que no tienen solución. O sea, estos problemas tienen solución. Aquí nada más que volver a emitir el dato para que se reciba bien, y aquí pues limpia la lente niña porque resulta que está sucia y no hace contacto. Pero yo creo que hay problemas sin solución. Yo he puesto esta diapositiva en honor a aquellas personas que se dedican a la econometría y a las matemáticas, que es una ciencia que a mí me encanta. Dice, ¿y este es tu máquina de sistema de aprendizaje? Y dice, sí, tú vuelcas todos los datos en esta gran pila de álgebra lineal, recoges las respuestas en el otro lado.
Dice, bueno, ¿y si las respuestas están mal? Dice, bueno, pues nada, vuelves a echar todos los datos hasta que parezca que están bien. ¿No? Que es un poco como decir, bueno, a veces hay problemas que no tienen solución por más que introduzcamos las matemáticas o por más que hagamos cálculos, que estiremos los datos estadísticos o no, son problemas que no tienen solución. Los biólogos lo tienen muy claro, porque son las mutaciones, ¿no? Aquí tenemos la secuencia, la timina, bueno, no me acuerdo exactamente de todas, pero es el ADN, ¿no? La secuencia original de ADN, y cómo aquí de repente hay una mutación y en vez de CT aparece CC. Una mutación no tiene solución. Y a veces, pues dices, yo cuando era pequeña quería tener un ojo de cada color como David Bowie, pero no sucedió. Qué cosa tan mona, ¿no? Pero a veces las mutaciones no son tan agradables como, por ejemplo, esta mutación que es entre tiburón y gatito. ¿Alguien quería tener una mascota así? No. ¿Tú sí? Hay gente muy rara, ¿eh? Yo me voy a apartar por si las moscas. No sé, que igual... ¿Eres bióloga? No, pero te animo a que estudies biología para investigar. Todos nos ponen por delante de repente los superhéroes, que son los mutantes, y hay gente que se cree que de verdad se puede volar así o ponerte en llamas. Yo me pongo en llamas cuando me enfado, me pongo bastante en llamas, la gente huye de mí, mis hijos en especial salen corriendo, es como, déjala, no hables con mamá hasta dentro de un rato, que está en llamas. Bueno, ya volviendo en serio, vemos que las mutaciones son problemas que no tienen solución y que a veces están bien y a veces están mal. Es decir, hay mutaciones que llevan al aniquilamiento del individuo, a la desaparición del individuo. Me acuerdo que un amigo mío, astrofísico, hablando de esto, yo le decía, hay mutaciones que llevan a la eliminación de la especie. Y me decía, no, hombres, la especie se adapta. Hay una mutación que es perjudicial y porque es perjudicial desaparece. Este bicho no tendría sentido. ¿Por qué lo sé? Bueno, la verdad es que no sé si existe en la realidad, pero imaginemos que existe en la realidad. Es muy desagradable y ya sé que no van a poder dormir esta noche, pero imaginemos que existe. Si sobrevive este bicho en lugar de esta monada, entonces quiere decir que esta mutación es ineficiente respecto a esta y esta sobrevivirá, porque los seres biológicos nos adaptamos, exactamente igual que todos los sistemas hipercomplejos. Esta es una mutación económica, el ferrocarril. ¿Y por qué sé que es una mutación? Porque no tiene vuelta atrás. ¿Alguien puede imaginarse que de repente en Chile, en España, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Alemania, desaparece el ferrocarril de la noche a la mañana? ¿Nos podemos imaginar un mundo sin automóviles en el que volvemos a los coches de caballo? Un ratito, pues puede ser romántico, pero ya, solo un ratito. Yo creo que todos nos quedamos con el automóvil, nos quedamos con el tren, nos quedamos con el avión y con los avances de transporte. Por eso, esto es una mutación, porque no tiene vuelta atrás. Y fue una mutación favorable. Transformó el sistema económico por completo. Por supuesto que había resistencias, porque la gente tiene derecho a tener miedo. Todos tenemos derecho a tener miedo y por eso en Inglaterra, cuando aparece el ferrocarril, una de las críticas que se hacían era que iba tan deprisa que nos íbamos a ahogar porque no íbamos a tener capacidad para respirar oxígeno, ¿no? En aquella época. Imagínense ahora, ¿no? Hay otra anécdota respecto al automóvil. Cuando el automóvil se hace cubierto, al principio eran descubiertos, cuando se hace cubierto, hay 1918-19, un juez en Estados Unidos decretó que los automóviles cubiertos eran inmorales. ¿Por qué? Porque obviamente un hombre y una mujer en un sitio tan cerrado, en un cubículo cerrado, donde había tan poco espacio, algo feo iba a pasar. Entonces,
Era un riesgo para la mujer que podía ser abusada por el mero hecho de... Creo que hay algunos países donde sostienen algo parecido, ¿no? Y encarcelan a las mujeres que conducen y esas cosas. Pero ven, esto es una revolución irreversible. Hoy en día, esta es nuestra revolución. Rafael Rincón, de aquí de la Fundación para el Progreso, y Sacha, están estudiando muy a fondo toda esta revolución que es la revolución digital y la robotización, la transformación digital y la robotización. Me pueden decir, pero esto no sabemos si es realmente una mutación. No sabemos si ha llegado para quedarse o no. A lo mejor los robots no son el futuro. Bueno, también yo creo que también había personas que pensaban que nos íbamos a ahogar del oxígeno, no íbamos a tener oxígeno de lo rápido que iban los trenes en aquella época, ¿no? Yo sí creo que han llegado para quedarse. Tal vez el impacto va a tardar más tiempo en percibirse. Tal vez. Tal vez las sociedades no estén todavía preparadas. Muchas sí. Muchas sí. Por supuesto que como todas estas transformaciones, como hemos visto, cuando hay cambios en el entorno y hay transformaciones y mutaciones, hay rigideces, hay problemas, pero claro, por supuesto, eso no quiere decir que no vaya a suceder. ¿Por qué creo que el mercado es bueno? No porque sea la solución a todos los problemas, porque no es la solución a todos los problemas, pero sí es una organización compleja y adaptativa. El mercado, precisamente porque se basa en el orden espontáneo, en la generación de innovaciones debido a la demanda, a las necesidades tan variadas y permanentes que tenemos los seres humanos, por las características del propio ser humano, que necesariamente tiene que desarrollar su ingenio cuando hay escasez, por ejemplo. Por todas estas características, creo que el mercado permite que haya una retroalimentación, un aprendizaje del propio sistema, de forma que pasamos del ágora al mercado de Internet, que se centre en, y creo que es verdad que se centra en las necesidades de supervivencia de hoy, sin repetir los errores del pasado, pero tampoco quedándose agarrado nostálgicamente a ese pasado y sin obsesionarse con el futuro, de manera que estemos tan en la vanguardia que no nos estemos ocupando de los problemas de hoy. Creo que sí es verdad que el mercado genera una estrategia que nos afecta a todos y que, como las mutaciones, puede ser para bien o para mal. Pero eso no es culpa del sistema complejo, es responsabilidad de los valores que los seres humanos ponemos en ese mercado. Es decir, ¿qué es lo que nos mueve? ¿Cuál es nuestra intención? ¿Cuál es la moral que nos empuja? ¿Y con qué ética estamos haciendo esto? Por eso, uno de los problemas que existen con esta cuarta revolución industrial y con la robotización son precisamente problemas éticos, legales y filosóficos, porque llega un momento en que no sabemos quiénes somos y si los robots son similares a nosotros o no. Son instrumentos, ya hago spoiler de la respuesta, son instrumentos nada más. Así que yo creo que el mercado no es la solución a todos los problemas, pero sí es el entorno en el que cada cual, por ser un sistema hipercomplejo, puede encontrar la solución a sus propios problemas y a sus propias necesidades. Muchas gracias. ¿Alguien puede encender las luces? Ahora empieza el espacio para las preguntas. Ya, que yo hoy día estaba en Instagram, ha sido un día normal en la tarde, y me encontré con una noticia que en Inglaterra, en una universidad, habían prohibido el consumo de carne, ¿ya? Y le habían puesto como a ciertos bienes, por ejemplo, vasos de plástico y todo esto, como un impuesto extra que tenía que pagar el consumidor. Entonces mi pregunta es que
Creo que en el mercado se viene una gran mutación, como tú dijiste, un gran cambio adaptativo por toda como esta nueva política sobre los desarrollos sustentables de los países, el medio ambiente y todo. Entonces, mi pregunta que te quería decir era, ¿qué tan afectado se va a ver el mercado cuando, por ejemplo, los países tratan de limitar lo que se puede producir? No sé si me entiendes bien, ¿o no? Perfectamente. Por ejemplo, hoy día es la carne, pero más adelante tal vez se limite la producción de cobre en Chile porque la industria minera contamina y todo eso, y cómo esta limitación que va a causar el mercado va a impedir que se puedan satisfacer todos los bienes, porque la sociedad demográficamente tiende a crecer, y con un mercado que no crece, ¿cómo vamos a abastecer esto? No sé si... Sí, sí, Ah, ya. perfectamente, perfectamente. Vamos a ver. En primer lugar, las medidas que adoptan los gobiernos no siempre son las más favorables para que el mercado funcione de la mejor manera. No querría aburrir mucho a todos ustedes después de que me han aguantado durante una hora, pero es imprescindible entender qué es un sistema hipercomplejo y cómo solamente puede funcionar si no se limita el cambio que proviene de fuera. Si tú haces que el sistema no sea abierto, sino que limitas la entrada y la salida, o sea, que el propio sistema aprenda de la información de fuera, incluso si a veces genera una reacción convulsa y de manera que pueda resultar en un efecto determinado que le ayude a adaptarse, entonces estás impidiendo, es como encarcelar a una mariposa, pues no va a aprender a volar, ¿no? Yo entiendo que los políticos les supongo buena intención, de manera que, claro, el plástico contamina. Es verdad que el plástico contamina y es un problema. A mí me gustaría saber si, además de la imposición y la coacción, se puede intentar otra manera de persuadir a las empresas y a los consumidores de que el plástico contamina. O solamente los seres humanos funcionamos a golpe de látigo. Porque si aceptamos que necesitamos un Estado que nos diga todo lo que está bien, todo lo que está mal, porque, claro, el ser humano en sí mismo es malo y negativo y va a contaminar, incluso haciendo que se mueran las especies marinas o perjudicando, como en el caso de Chile, su propio medio ambiente o de cualquier otra manera, comiendo carne. El tema de la carne es tremendo, porque te dicen lo que tienes que comer y lo que no. No sé, el día menos pensado, los estados nos van a repartir una pildorita con aquello que tenemos que comer. Y nos van a decir todo lo demás que tenemos que hacer y cómo, ¿no? Porque no sabemos. Entonces yo creo que ya sé que igual requiere más tiempo, pero no me parece que la tutela estatal excesiva ayude a que ese mercado evolucione. Entonces ese árbol que he puesto, que es un sistema vivo, cualquier sistema vivo, a menos que consideres que es un mecanismo, que hay que regularlo, etcétera, cualquier sistema vivo no funciona si tú lo sometes a ese tipo de restricciones. Yo entiendo que el medio ambiente es una preocupación muy seria y hay que tomarlo en serio, pero afecta a los valores. Afecta a los valores y cómo las personas vamos a transmitir a nuestros hijos, estamos transmitiendo a las nuevas generaciones que el medio ambiente es importante. Si yo te enseño que el medio ambiente importa el valor del impuesto que te cobre el Estado, ¿tú le vas a dar importancia? O sea, ¿vas a aprender o solamente vas a ser obediente? No vas a internalizar la importancia que tiene cuidar tu entorno, ¿no? Entonces, yo lo veo más por ahí que de la otra forma. Había por aquí y luego este señor había levantado y otro también. Hola, estoy totalmente de acuerdo con el análisis de que estructurar el mercado y analizar el mercado y pensar el mercado como una serie de categorías fijas y de problemas, soluciones casi mecánicos es erróneo. Pero no sé en esta respuesta que ha dado la economía, más bien una forma de análisis, o sea, modelos de análisis como de la misma manera lo hace la filosofía, la ciencia política, casi todos usan modelos para el análisis y que el problema más que en el modelo mismo está en el hecho de absolutizar el modelo y no usarlo para lo que corresponde, que es analizar un fenómeno en concreto. O sea, uno simplifica el sistema complejo que es en realidad para analizar un punto concreto. Estoy pensando, por ejemplo, caso de la filosofía, el estado de naturaleza que analizan todos los filósofos contractualistas.
todos saben que el modelo de naturaleza no existe, nunca existió. Pero aún así lo usan como presupuesto para poder construir toda la teoría del Estado. ¿Cuál es el objetivo de la filosofía? Depende a quién le pregunté. A ti, Pero te pregunto a ti. en primera instancia, búsqueda de la verdad. La búsqueda de la verdad y de la economía. De la economía... Resolver un problema práctico, Sí. real, que se No. llama escasez. Sí, no, pero a lo que voy que el modelo en sí, estoy totalmente de acuerdo en que el modelo no representa la realidad, pero no es asimismo una herramienta de análisis muy práctica y muy útil finalmente para analizar igualmente este sistema más complejo. Si la consecuencia es que los alumnos y los ministros y en general la sociedad sale pensando que el mercado es un mecanismo que hay que atornillar, no. No es tan útil. Y sería útil si sirviera de verdad como vamos a considerar esto y ahora lo vamos a dejar y vamos a ver cuál es la realidad. Yo por eso me acerco más a las teorías de la escuela austríaca, porque no estudian, o sea, no es que nieguen que exista el equilibrio, claro que existe el equilibrio, existe un momento en que la oferta y la demanda se igualan, claro, pero vamos a estudiar el mercado como un proceso que indica que es dinámico, que está en permanente cambio y que está influido e informado y manejado por la acción humana. No es algo que está lejos, sino que depende de nosotros. Entonces, si me dijeras, es que nadie lo ha hecho nunca, tal vez habría que elaborar una nueva teoría económica, pero es que ya otras personas han empezado a estudiar el mercado como un proceso dinámico. El propio Alfred Marshall, que es uno de los padres del modelo neoclásico, decía que la comparación con la física teórica de autores como Walras o Jevons no era la adecuada, que en realidad la economía es más cercana a la biología, precisamente porque la diferencia entre... Tú puedes plantear un modelo de física teórica, puedes plantear un modelo de si el modelo heliocéntrico o no, puedes pensar que la Tierra, los tierraplanistas, puedes pensar que la Tierra es plana, que la Tierra está en el centro del universo, puedes imaginar este tipo de modelos, ¿de acuerdo? Pero es distinto cuando hablas de modelos que se refieren a personas, porque somos imprevisibles, porque caemos en errores y somos cambiantes. Imagínate que los astros no se movieran en función de la ley gravitacional, sino que pues cambiaran de opinión. Sería mucho más difícil la astronomía, ¿no? Entonces, es un ejemplo un poco exagerado, pero para que veas por qué, sí, los modelos, a mí me apasiona la macroeconomía, me encantan los modelos, pero sirven para pocas cosas, para jugar, para hacer ciertas previsiones sujetas a error, pero es que lo que sucede es que de acuerdo con los modelos se dictan las normas y se dicta la política. Había un señor ahí antes, perdone. Bueno. ¿Usted quería hablar? No. Sí, pero le cedo la palabra. Vale. No, quería hacer una pregunta, pero antes quería felicitarte porque me siento yo muy agradado con tu charla. Pero me quedó una duda y quería preguntarte si en las bolsas de comercio se dan las características del mercado perfecto. Bueno, realmente cuando se buscan ejemplos de mercado perfecto, hay dos que son los ganadores, ¿no? en los ejemplos que se adecúan más. Uno son las subastas y los otros son la compra-venta de caballos. No exactamente, la bolsa podría acercarse, las bolsas de comercio, si hubiera información perfecta. ¿Tienen información perfecta todos los agentes? En una subasta, tal vez sí, ¿no? Pero es muy complicado asegurarse de que todos los agentes tienen información perfecta en todos los momentos. Podemos pensar en un segundo, por eso hago hincapié en lo de estático y dinámico, porque a lo mejor ahora mismo todos tenemos la misma información si yo voy a subastar este bonito cuadro, ¿no? Todos tenemos la misma información hasta que de repente usted recibe un WhatsApp que le dice algo. Entonces, precisamente en la bolsa, quienes tienen la información más cercana y quien tiene el mejor olfato es quien gana. Si todos tuvieran la misma información y todo fuera tan perfecto, no habría beneficios, no habría ganancias, nadie se adelantaría, ¿no? Entonces, sí que hay ejemplos de mercados reales que se aproximan, pero son aproximaciones. Muchas gracias por sus palabras. Este señor que ahora sí. Hola,
Yo quiero tratar de irme con la respuesta a la que nos convoca, que si el mercado le da solución a todo. Yo soy de los que cree que sí. Pero también preguntarme qué tan malo es que el Estado nos dé directrices al mercado. Por ejemplo, yo siempre le pongo este ejemplo a mi amigo. ¿Qué pasaría si el Estado dijera, sabéis que de aquí a 20 años se van a prohibir todos los motores a gasolina? Y el mercado se la arregla. Yo estoy seguro que en 20 años echamos a andar las máquinas, los ingenieros, y vamos a encontrar la forma de prescindir de todo eso. ¿Es tan así? ¿Funciona tan así? ¿Es tan directo? Porque si funciona, quiere decir que el mercado sí nos da solución a todos los problemas. Y el Estado solamente debería darnos directrices para que el mercado se comporte como lo sabe hacer. Bueno, entonces yo voy a volver a ¿quién es el Estado? Son personas. ¿Por qué el Estado sabe mejor que usted o que yo lo que necesitamos? ¿Por qué el Estado sabe mejor que los consumidores lo que hay que consumir? ¿Por qué el Estado sabe mejor que los padres lo que necesitan los niños? ¿Por qué el Estado sabe mejor que nadie lo que este país necesita dentro de 20 años? Pero también es cierto que el Estado está administrado por personas, el mercado no está administrado por nadie. Por supuesto, Entonces, el mercado está compuesto por acciones individuales, por personas también. Otra cosa es que usted me diga, bueno, pero es que el Estado es dirigista y el mercado se basa en el orden espontáneo. Uno es de arriba abajo y otro es de abajo arriba. Pues ¿sabe qué le digo? Que me fío más del de abajo arriba. ¿Por qué? Porque el que está arriba, porque puestos a desconfiar, si tenemos aquí una masa de personas, todos nosotros que estamos aquí, vamos a tomar decisiones y nos vamos a organizar espontáneamente, yo puedo tener mala intención, pero igual me compensan los demás. Pero si te toca un mal dirigente, o te toca un gobierno corrupto, o te toca un gobierno que da una patada a la Constitución y tenemos un Maduro, lo llevamos fatal. Las directrices que marque ese Estado, yo ahí no quiero estar. Pero la pregunta que yo le quiero expresar es, a nosotros como mercado nos va a costar tomar la decisión de decir no ocupemos más petróleo. Pero a nosotros como Estado nos sería mucho más fácil tomar esa decisión. Claro, entonces usted lo que me está diciendo es que si te ordenan las cosas es mucho más fácil todo. Y es verdad. Pero entonces usted está renunciando a su libertad y a su criterio. Yo no. Entonces, bueno, pues las personas que quieran renunciar a su libertad y a su criterio y asumir un criterio de terceras personas, me parece, con todos mis respetos, un poco ingenuo, porque esas terceras personas yo no sé qué intenciones tienen. Pero imaginemos que no lo vamos a mirar eso. Pues que se organicen en estados dirigistas. Eso sí, yo le recomiendo que antes coja los libros de historia económica y vea cuál es la economía de los países donde ha habido un sistema dirigista, como la Unión Soviética, como Corea del Norte. Incluso voy a nombrar el país, China, que todo el mundo está pensando, pero China. Bueno, pues China tiene una economía dirigida por el Partido Comunista Chino que ha tenido en la miseria a millones de personas durante mucho tiempo hasta que ha empezado a abrir los mercados, que es un poco lo que te decía antes. En los sistemas cerrados es muy difícil, por no decir imposible, que este flujo, que este sistema de retroalimentación, de aprendizaje y de evolución de los sistemas funcione, en este caso en los mercados. Si tú cierras todo, es es imposible. ¿Qué ha hecho China? Ha empezado a abrir con mucho control. Y me va a decir, pero es que están creciendo. Ya, cuando partes de una situación malísima y abres un poquito, en mi país pasó. Teníamos un sistema autárquico después de la guerra, que no fue la posguerra, porque una posguerra dura, ¿qué?, 5 años. Bueno, pues 20 años de autarquía tuvimos, 20 años. Chile nos regalaba leche. Argentina nos regalaba carne, porque éramos un país muy pobre. Hasta que convencieron al dictador para que abriera un poco con la ayuda del dinero del Fondo Monetario Internacional. En cuanto España empezó a abrirse, llegó lo que se llamó desarrollismo y empezamos a crecer a un 7-8%. Pero tú eres el alumno de CEU. Tengo un alumno español de mi universidad, que me hace especial ilusión. Está aquí de Erasmus y está encantado, ¿verdad? ¿Cómo te trata Chile? Mejor imposible. Bacán. Entonces, cuando es un sistema cerrado y se abre un poquito, aquello sube. Otra cosa es mantenerse, ¿no? Entonces, lo que está haciendo China es ir abriendo algunas cosas siempre bajo la suprema supervisión del Partido Comunista Chino, que se nos olvida. Si a usted le parece que eso es
libertad, bueno, pues váyase allí, que le van a decir, pues mira, ¿sabes qué? Que es que en esta ciudad no cabe más gente, así que te vas a trasladar, vas a trabajar en esto. Y yo conozco gente española y de otros países que ha ido a trabajar a China y no es tan sencillo. No es tan sencillo. Los permisos, por supuesto, jamás puedo hacer que uno de mis alumnos presente un trabajo fin de grado sobre China porque no les dan información. Cero. Te dan la información que quieren y ya. Entonces, para empezar ya, lo de sistema perfecto, información perfecta, cero patatero, nada, ¿no? Entonces, yo sinceramente creo que agarrando los datos, yo, si me permite un consejo, no haga usted eso, porque los datos de los países que han seguido con toda su mejor intención un sistema dirigista en el que terceras personas deciden los criterios sobre tus propias necesidades, no les ha ido bien. Y es más confiable el mercado porque en el mercado participamos todos y se renueva permanentemente. Y sí, la robotización va a traer desempleo, pero hay que ponerse al día y hay que darse cuenta de que otros empleos diferentes van a surgir y otro modelo de trabajo, otro mercado diferente. El mercado de trabajo se va a amoldar y lo que hay que hacer no es ahogarse, es surfear aquello. Es decir, venga, a la cresta de la ola. Porque así es como hemos vivido, como cuando llegó el ferrocarril, o como cuando llegó, por ejemplo, yo qué sé, bueno, los aviones no le quiero contar. Acá. Una de las cosas que se cuestiona del mercado es la repartición del poder en él. Los consumidores tienen poder en el mercado en la medida que haya competencia, pero también los que tienen más poder adquisitivo para contratar más gente, para contratar mejores abogados, también tienen mayor poder sobre el sistema que otros, y eso... Y entonces, ¿cómo se podría hacer para nivelar ese poder? Para nivelarlo. Y para asegurar también permanentemente que la riqueza, que todos tengan poder para que el sistema cumpla su interés. Y que la riqueza esté mejor distribuida, Para probablemente. que el sistema que todos tengan poder para que el sistema cumpla su interés. Muy bien. Pues mire, para empezar, en un sistema que es dinámico, no todos los niveles, por decirlo de alguna manera, están siempre a full. Digamos que están cambiando. Y los centros de poder en el mercado no están siempre así al mismo nivel, sino que van cambiando también. Es muy bonito cuando uno repasa la historia económica desde los griegos, ver cómo ha ido cambiando los centros de poder. A la gente le resulta muy raro pensar que entre el Tigris y el Éufrates había un centro de poder económico fuerte. O le cuesta mucho pensar que en el siglo XIV era Italia. Italia, ¿cómo está Italia? No tanto como Argentina, pero casi va por ahí. Entonces, ahora, a día de hoy, qué raro. ¿Cuál es el poder económico ahora mismo? Estados Unidos. Luego va a ser tal vez Asia, ¿no? Entonces, los centros de poder van cambiando. Y yo creo que, aunque es cierto que algunas personas tienen más poder adquisitivo, el mercado es un redistribuidor de rentas, con una diferencia respecto a los gobernantes, y es que no es coactivo. Nadie te obliga a intercambiar. Tú intercambias porque te conviene. Y yo ante eso, pues me parece muy bien. Efectivamente, yo no tengo patrimonio. Yo tengo mi fuerza de trabajo. Y yo voy a mi universidad y vendo mi valor, que es lo mejor o peor que de las clases. Y me contratan. La gente que tiene más que yo y tiene patrimonio, redistribuye su renta y me paga a mí. Luego está el tema que me puede usted decir, bueno, ¿y la justicia? La justicia está en los valores. Los valores que tenga mi universidad o los empresarios de mi universidad y los valores que tenga yo. Yo puedo querer cada vez más, y entonces me parece perfectamente lícito exigir tener la libertad de optar a eso. No me parece justo que haya un ente que diga, a ver, que todo el mundo me dé lo suyo que voy a redistribuir. Es como si yo agarro a mis alumnos y les digo, ¿sabes qué? Que voy a coger todas las notas, que sois 10 personas y el máximo puntaje es 10. Pues espera, voy a dividir todas las notas para que tengáis todos un cinquillo, ¿no? Entonces, a lo mejor ese señor que es muy inteligente y que suele sacar 8, o que quiere pedir una beca, o que quiere tener un máximo expediente porque le satisface y nadie tiene por qué entrar en las razones, dice, pues yo no me esfuerzo.
porque para tener ese 5, lo lógico es que su mérito se vea recompensado y que las personas que no se esfuerzan pues se vean perjudicadas. Es verdad que hay personas que se esfuerzan y parten de una situación peor. Por eso creo que se debe exigir la libertad para que esa persona luche por llevar su camino, que es distinto, ¿no? Última pregunta. ¿Cree usted que la justicia es lo único, o sea, la justicia como problema legal, pues? Por ejemplo, corrupción, monopolio, corrupción privada en las empresas, ¿es como el único límite o la única solución que no puede dar el mercado o está incluida en ese rubro de soluciones que da el mercado? A ver, la justicia legal es un tema complicadillo, ¿eh? A ver, yo creo que la corrupción es un vicio que se da en las instituciones públicas y en las instituciones privadas. Y es algo que hay que eliminar, obviamente, en unos sitios y en los otros sitios. Creo que tenemos más capacidad los ciudadanos para exigir el cumplimiento de la ley y que el que la hace la paga, ¿no? La responsabilidad individual a los empresarios privados que a los políticos. Porque yo he visto pocos empresarios privados en la cárcel por corrupción, pero los he visto. Pero no he visto ningún político metido en la cárcel por corrupción. O los he visto, pero son muchísimo menos. Tal vez algún pobre pringado que le pillan en una comunidad autónoma en plan, metido a granados en la cárcel. Y mientras tanto tienes una legión de políticos que se están enriqueciendo a costa de los ciudadanos. Entonces yo creo que la justicia debe ser implacable con los ciudadanos, con todas las personas, estén donde estén, que son corruptas. ¿El mercado es corrupto? Es corrupta la persona, no es el mercado corrupto. Y lo que me preocupa es qué instituciones o qué sistema genera incentivos para corromperse. Y eso es lo que me interesa. Vamos a poner o vamos a hacer que las instituciones sean de tal manera o que las leyes, las normas sean de tal manera que la gente tenga menos incentivos para corromperse y que el que se corrompa, claro, que la pague, sea el rey de España o el último mono. Porque la corrupción no es mejor o peor en función de quién la ejerza, es mala en sí. Bueno, te quería agradecer, María. Muchas gracias por esta gran instancia, gran charla. Gracias a vosotros.